espíritu, en verdad, con estos cantos y con estos himnos. Queremos terminar hoy la serie que nos ha tomado varias semanas acerca de la santificación. Pero, como ya ustedes han visto, ha sido una serie diferente sobre la santificación, porque no ha sido la serie que usualmente nos llama, ¿verdad?, a hacer algo. Es decir, nos llama con la instrucción de la ley. Eso hay que hacerlo y eso es necesario. Y esa instrucción acerca de la santificación es parte de la predicación sobre santificación. Pero lo que hemos querido hacer es la pregunta un poco más profunda, no solamente de qué hacer. Sabemos el hacer es la obediencia en los mandamientos de Dios, sino poder responder cómo lo puedo hacer. Aquella pregunta que me hiciera un joven en consejería una vez, el cual me decía: pastor, yo sé lo que tengo que hacer, a veces lo que no tengo es el poder para hacerlo. Esa es la pregunta que ha ocupado esta serie. ¿Cuál es el poder para cambiar? ¿Cuál es el poder para vivir en victoria sobre el pecado en la vida cristiana? La santificación es aquel proceso a través del cual Dios nos hace crecer en frutos de justicia. Todo cristiano, toda aquella persona que ha sido justificado delante de Dios, ha sido santificado posicionalmente delante de Dios, separado para Él, pero también por virtud de la unión con el Santo Espíritu de Dios, la nueva simiente a la cual Dios nos ha unido en el Espíritu Santo. La persona que ha nacido de nuevo también es una persona que crece, que aumenta en frutos de justicia. Los frutos de nuestra santificación. Y es muy importante, en esta serie no hemos hecho mucho énfasis en eso, pero es importante recordar que no hay un santo de Dios que ha sido justificado, que no ha sido santificado y que no esté siendo también continua, progresivamente, de una manera durante su vida, que esté creciendo en esa santidad. ¿Qué es esa santidad? Cristo en mí, dando frutos de arrepentimiento, frutos de justicia. Decía una persona a la cual asistimos a una conferencia recientemente, un hombre que Dios utilizó para hablarnos de la santificación, el hermano Jorge Luis Trujillo. Él es un maestro de matemática y nos da una ilustración muy interesante, ¿verdad? Y se la quiero compartir. ¿A cuánto le gusta la matemática y los números aquí? A ver, no hay muchas personas, pero siempre hay algunas personas que les gusta. A mí me gusta ver los números de las páginas de los libros cuando las volteo, ¿verdad? Cuando estoy leyendo, pero ya hasta ahí llega mi matemática, ¿verdad? Pero decía este muchacho que es un maestro de matemática y le gusta la matemática y los números, que hay números en la matemática que se llaman irracionales. ¿Es correcto eso? No, para mí es algo irracional, pero bueno. Hay números que se llaman irracionales y las características de estos números es que crecen y crecen y crecen, pero nunca llegan. ¿Es correcto? Es decir, nunca llegan a ser un número racional, final. Crecen, crecen y crecen y crecen, pero nunca llegan. Y él asemejaba el camino de crecimiento del cristiano en la santificación a una persona que por el Espíritu Santo de Dios da frutos en ese espíritu, crece y crece y crece, pero en esta vida nunca llega. ¿Por qué? Porque la meta, el estándar de justicia perfecto es la justicia perfecta de Dios. Y esa solo la tiene ¿quién? Cristo. Cristo es el número racional perfecto, el número uno, como diría nuestro hermano Guillermo, ¿verdad? Y nosotros entonces somos, no ese cero, Guillermo, somos ese número irracional, ¿verdad? Que nos vamos
por la gracia de Dios y por el Espíritu de Dios, nos vamos acercando, creciendo en nuestras vidas cristianas en frutos del Espíritu. El Espíritu nos transforma. El Espíritu nos hace más semejante a Cristo. Y en la santificación, nunca, si nos comparamos con Cristo, ¿qué vamos a pensar siempre? Que estamos muy ¿qué? Muy lejos. Y la realidad es que en la santificación el cristiano, cuanto más se acerca, el número irracional, mientras más se acerca, sigue estando ¿cómo? Muy lejos, muy lejos. Pues el cristiano, lo interesante de la vida cristiana es que cuando el cristiano está creciendo, en realidad, cuando el cristiano está más cerquita de Dios, ¿sabes lo que pasa en nuestra vida? Que el Espíritu Santo, al estar más cerca del Dios Santo, perfecto, de toda bondad y de toda excelencia, comenzamos a ver nuestras pecados e imperfecciones aún con mayor claridad. Así que usted no se asuste, ¿verdad? Cuando usted en el caminar de la vida cristiana empieza a darse cuenta en un momento que está viendo las grandes imperfecciones de su vida, que son muy claras delante de usted, que está viendo bajo la luz de Dios sus pecados. Como diría David, los hierros están siempre delante de mí. El misterio o la paradoja del alma del cristiano es que mientras más cerca está de Dios, el cristiano está más consciente ¿de qué? De sus pecados. Mientras más cerca está el alma de esa fuente de luz, esa luz más inunda esa alma con el conocimiento verdaderamente de mi gran necesidad de Dios. Y eso es precisamente lo que hace el estar cerca de Dios. Cuando estamos más cerca de Dios, por virtud de su excelencia, reconocemos nuestra falta. Y al reconocer nuestra falta, lo que decimos es, oh, cuánto yo necesito de mi Dios. ¿Cuántos han dicho así últimamente? Cuánto necesito de Dios. Mientras más cerca estoy, más veo su excelencia, su perfección, y más veo mi imperfección, y más crece en mí mi dependencia y mi necesidad de Él. ¿Se dan cuenta cómo funciona la santificación? Por eso es que Pablo en sus mejores días, como nosotros decíamos hace un tiempo atrás, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, ¿por qué Pablo podía decir eso? Escúchenme. Solamente la persona que ha sido aprendido, sostenido, alcanzado por la gracia de Dios, puede reconocer sus maldades. Si tú tienes mucha gracia de Dios en tu vida, tú eres una persona que más fácilmente vas a poder reconocer tus ¿qué? Tus pecados, tus faltas, tus imperfecciones. Eres una persona que más rápido y más fácil vas a poder decirle a la persona que has agraviado, lo siento, pero de una manera verdadera. Eres una persona que más fácil o más rápido, en vez de amenazar y culpar a otros, ¿qué pasa a la persona que no está asegurada en gracia? Cuando vemos nuestra imperfección, somos muy intimidados por la imperfección que vemos en nosotros y tenemos enseguida que hacer ¿qué? Apuntar a otros. ¿Y qué? Y causar a otros y enjuiciar a otros. Y decir, es tu culpa. Eso es lo que hizo Adán y Eva. ¿Qué se hicieron? Se señalaron el uno al otro. Es tu culpa, es tu culpa. Pero el Hijo de Dios, cuando la gracia nos alcanza, empezamos a hacer ¿qué? A mirarnos a nosotros primero. Y a mirarnos a nosotros porque la gracia nos ha alcanzado. Y en esa gracia hemos oído la palabra del Evangelio que viene y nos dice, Cristo te amó y se dio a sí mismo por ti para perdonar tus pecados, para cancelar la deuda, para predicar el año agradable del Señor en tu vida. ¿Qué es esa gracia? Una gracia en la cual yo puedo acercarme a perfección y no oír condenación. Una gracia que me libera no para andar en licencia de pecado. Hermanos, la persona que diga, ay, yo estoy en gracia
y ahora yo puedo hacer lo que me da la gana, qué bueno, ahora voy a pecar, voy a acabar con el mundo. Esa persona no es cristiano. Esa persona no ha conocido la gracia de Dios. La gracia de Dios que viene del Espíritu Santo en nuestras vidas no produce eso en el corazón de un hijo. La gracia de Dios lo que produce es un sentido de humildad, de quebrantamiento delante de Dios, de dependencia de ese Dios, de agradecimiento por la obra redentora, perdonadora, purificadora de un Dios que cada día que yo me levanto y me miro en el espejo y a veces no me soporto a mí o veo mis imperfecciones, pero la gracia de Dios que hace me dice, tú estás seguro en mí. No tienes por qué no mirarte en el espejo. No tienes por qué odiarte. ¿Por qué? Porque Cristo te ha amado. Porque eres acepto y amado en Él. Fíjese que esto no es autoestima, sino es estima de Dios. La autoestima está quebrantada o desconectada de Dios. Es el hombre en sus defectos y en sus pecados y en todo aceptándose a sí mismo sin reconocer que su necesidad de Dios y que verdaderamente somos culpables y que verdaderamente somos miserables y que no hay nada bueno en nuestra carne, pero la gracia de Dios me ha alcanzado. La autoestima no te libera. La autoestima es una trampa. La gracia te libera. Porque la gracia te libera de tener tú que agradar tu propio yo. Y la autoestima es la trampa de tú tener que agradar y gustar a tu propio yo. Pero la gracia de Dios dice, tú eres libre de tu propio yo, así como eres. Así como ha pasado en tu vida, eso ha sido pecado y ha sido maldad. Y hay pecado y rebeldía en tu vida. Pero Dios en Cristo Jesús vivió una vida perfecta para justificarte, para cubrirte con su justicia. Dio su sangre porque tú debías morir y Él murió por ti para perdonarte. Y resucitó como el sello que una vida justa y perfecta no puede quedar en muerte. Y tú resucitas con Él aunque no eres perfecto, eres muy imperfecto. Cuando nosotros recibimos esa gracia, ese conocimiento que viene de ser unido al Espíritu. ¿Quién trae este conocimiento? Este conocimiento no es natural. La palabra de Dios dice que las cosas del Espíritu para el hombre son locura, no las puede entender. Pero el Espíritu Santo trae este mensaje a nuestra vida, trae este conocimiento, trae esta persuasión del Espíritu que me hace creer lo que Dios dice que ha hecho por mí y que me hace descansar en eso. Y esta serie se ha tratado en enfocarse no en lo que tienes que hacer, y tenemos que hacer muchas cosas, no en tu esfuerzo, no en tu obra en la santificación. Usualmente, la mayoría de los casos, los mensajes de santificación es lo que tú tienes que hacer. Y es natural que haya ese elemento. Es necesario que exista en una enseñanza sobre la santificación. Pero lo que estamos diciendo y la tesis con la que vamos a concluir y cerrar hoy, que el poder para hacer lo que Dios nos llama a hacer viene de cada día oír la palabra de gracia, la promesa del Evangelio, las promesas de gracia en mi vida, de lo que Dios ha hecho por mí gratuitamente sin yo haber hecho nada para merecerlo. Y decíamos que son esas promesas de gracia, esas declaraciones de evangelio, de buenas noticias en nuestra vida, lo que libera a un hombre, lo que da energía a una vida cristiana, lo que trae el viento que sopla las velas de nuestras vidas cristianas. Y así hablamos el domingo pasado utilizando la ilustración del velero. ¿Recuerdan? El velero donde tenemos los mapas. Estamos en nuestra vida cristiana, estamos en el timón, tenemos el mapa de las instrucciones de la ley, la obediencia, los mandamientos. Sabemos que tenemos que esforzarnos, que negarnos, que cargar nuestra cruz, que servir al Señor, que ser obediente, que mortificar la carne. Todas esas cosas sabemos que tenemos que hacer, pero en algún momento, habiendo hecho tanto, la persona se ¿qué?
se cansa. ¿Cuántos hemos estado cansados, agobiados?